Hola, espero que estés muy bien. En este video simplemente quiero explicarte de una forma fácil y rápida cómo sintonizar canales a través de la señal TDT en tu país. Yo vivo aquí en Colombia. Todos los televisores tienen el sintonizador digital de forma interna, exceptuando algunos modelos de la marca Sony y otros pocos modelos. Este, por ejemplo, es el Hisense A7K de 50 pulgadas, tiene el sistema operativo Vida, cuenta con el sintonizador digital de forma interna, por lo cual solamente basta con conseguir una antena de este tipo, la cual debes conectar a este puerto como te estoy mostrando en este momento. En caso de que el televisor no cuente con el sintonizador digital de forma interna en tu país, entonces debes conseguir un decodificador, el cual va a servir como intermediario. También te recomiendo colocar esta antena muy cerca a una ventana, o de lo contrario es muy probable que no reconozca todos los canales o que de hecho no reconozca ningún canal. Luego entonces de que conectes la antena y la ubiques muy cerca a una ventana, obviamente que dé a la calle, te vas acá donde dice configuración, bajas hasta donde dice canal, le vas a dar clic acá en búsqueda automática. Aquí viene de forma predeterminada seleccionado antena. Acá entonces donde dice cable, aquí no lo debes seleccionar, debes irte acá donde dice antena, le das clic en siguiente, lo dejas acá donde dice todos los canales y acá donde dice TDT lo vas a cambiar a ATV más TDT. Y le das clic en siguiente. Va a empezar el proceso de escaneo, puede tardar unos cuantos minutos, aproximadamente entre 3 y 5 minutos, puede variar dependiendo de cada país o de cada ciudad. Listo, el proceso de escaneo ha terminado, duró aproximadamente 3 minutos, aquí salen los canales encontrados, incluyendo algunos de radio. Si de pronto notas que todo está en cero, entonces intenta ubicando la antena más cerca a la calle, que dé por supuesto pues a un cielo abierto de ser posible, y le das aquí clic acá donde dice volver a explorar. Pero en caso de que ya haya encontrado los canales, le das clic aquí donde dice hecho, y entonces vas a ver que acá te dice que con seleccionar arriba puedes cargar la información del canal, y para cambiar pues simplemente utilizas el botón de cambiar canal en el control remoto de tu televisor, de la marca. Puede variar dependiendo de cada marca, obviamente, la opción para cambiar canal o para escogerlos de esta manera. Entonces acá donde dice Guide, por ejemplo, este modelo cuenta con este botón que dice Guide o guía, para ver entonces los programas que ofrece determinado canal. Algunos controles remotos no cuentan con estas opciones, pero por ejemplo este sí cuenta con esta opción. Por ejemplo, también cuenta con esta opción de menú para hacer todo de una forma más organizada o para tener más opciones, por ejemplo subtítulos, idioma del audio, pero también puede variar dependiendo de lo que ofrezca. También, por lo menos este modelo cuenta con esta función de búsqueda, pues para obviamente buscar el canal que tú necesites, a ver si de pronto está disponible. Vamos por ejemplo acá a hacer una búsqueda con estas letras, un canal aquí en Colombia, y entonces aparecen estas opciones, algunas que dan imagen y otras que son simplemente de radio. Seleccionas el canal pues en el cual estés interesado. Le puedes dar acá clic en el botón de la flechita o back, que funciona como retorno para ir al canal previo, lo cual me parece genial y algo muy útil. Listo, así de forma fácil y rápida puedes sintonizar canales a través de la señal TDT en tu país. Recuerda, es muy importante conseguir una buena antena. Y si la ventana que da a la calle queda muy lejos de donde vas a tener ubicado tu televisor, entonces consigue una antena que tenga un buen metraje de 5 o más metros. No siendo más, déjame saber cómo te fue en la caja de comentarios. ¿Pudiste o no pudiste sintonizar canales a través de la señal TDT en tu televisor con sistema operativo Vida? Y si este video te ha gustado, te invito a que por favor le des clic al botón like,
que te suscribas a mi canal si aún no lo haces, que si puedes adquieras una membresía del canal para que accedas a beneficios extra. Además, de esa forma me apoyarías, y que actives la campanita de notificaciones para que puedas saber al instante cada vez que subo un nuevo video. Hasta la próxima.